Buen día, un gusto de hablar con ustedes. Bueno, la verdad, si hay que hablar de materia económica, José, bueno, a mí lo que más me interesó es el bono jubilado. Puede parecer a algo sonso lo que digo, pero siempre es el eslabón más relegado de todos los anuncios económicos. ¿Qué te pareció las medidas del nuevo superministro? A ver, las medidas tratan de encauzar el acuerdo con el Fondo Monetario, disminuyendo déficit, recuperando reservas. Creo que van en el sentido correcto. Si bien estas son las primeras medidas, por lo dicho por el propio Massa, y van a seguir anunciando otras en el transcurso de los días, me parece que todos tenemos la cautela suficiente como para ver, primero, que estas medidas o estos anuncios se transformen en medidas, para los cuales hay que ver la letra chica, y luego que esas medidas se puedan implementar, ¿no? Claro. Que me parece que es el gran déficit que ha tenido el gobierno hasta acá, donde no ha podido demostrar gestión para implementar. Todavía el famoso dólar soja, mal llamado dólar soja, pero todavía no está operativo, cuando iba a empezar a regir a partir del 1 de agosto, todavía, digamos, las medidas que se difundieron para luchar con la guerra contra la inflación no aparecieron. Digo, la verdad que todos queremos ver que estas medidas se puedan implementar, ojalá que en beneficio de todos se puedan implementar, porque van en el sentido correcto, y luego, si se implementan, una vez que empiecen a impactar, como decía vos, fundamentalmente en el AMBA, en todo lo que es el Gran Buenos Aires, donde las tarifas realmente hace años que no se actualizan, y donde va a haber una actualización importante. No va a ser el caso en Córdoba, por ejemplo, donde el agua se actualiza periódicamente, donde la luz se actualiza periódicamente, solamente una parte, sí puede pasar en el gas, pero digo, la verdad que todas estas medidas después hay que ver si van a mantener el apoyo en tanto y en cuanto se empiecen a implementar y empiecen a tener impacto. Claro. Por lo pronto, hasta ahora van en el sentido correcto, Patricio, con gran expectativa, esperando y augurando que se puedan implementar y tranquilizar a los mercados, fundamentalmente pudiendo anclar expectativas para que de esa forma poder desinflar un poco el tema inflacionario y las dificultades que tenemos con el tipo de cambio, que si le sumamos, y con esto te cierro la idea, el superávit comercial que tiene previsto conseguir respecto de un compromiso de exportadores y de alguna medida que la dejó traslucir pero no la profundizó respecto de un aliento a las exportaciones excedentes de las que actualmente se hacen. Bueno, esto puede mejorar la balanza comercial y por otra parte recuperar reservas por el lado de los préstamos de organismos internacionales, que son casi 2.000 millones por lo que anunció, más un ripo que estaría cerrado aparentemente con bancos internacionales y para lo cual viajaría a firmar la última semana de agosto. Tenemos todas medidas que tienden a tranquilizar la preocupación que hay sobre el tipo de cambio, que sabemos que esa volatilidad termina también impactando en precios, ¿no? Está Mariano, una pregunta te quiere hacer, por favor. Mariano, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José? Buen día. Un gusto, Mariano. Con respecto, hoy abrió en alza en Córdoba, se abrió con un aumento el dólar blue nuevamente. ¿Cómo lo ve a eso con respecto a la asunción de ayer del ministro de Economía? Bueno, a ver, si el ministro logra demostrar que los exportadores le empiezan a liquidar estos 5.000 millones que hace, si el Banco Central viene perdiendo reservas todos los días de estos últimos días, ¿no? Ha perdido ya casi en un par de días unos 800.000 millones de dólares. Sí. Si a partir de ahora empieza a comprar dólares, si el préstamo internacional se da, si el ripo se hace, me parece que el dólar debería tranquilizarse. De nuevo, el dólar a estos valores son dólares de estrés, de mucha preocupación, cuando no tenés ancladas las expectativas, cuando pensás lo peor para la economía y para la política. Daría la impresión que si puede llevar adelante las medidas planteadas por Massa, debería el tipo de cambio tranquilizarse en lo que hace a los dólares libres, esto es dólar blue y dólar contado con liqui, y comenzar a achicar la brecha vía probablemente un pequeño descenso un descenso y por otro lado un aumento más acelerado de las devaluaciones diarias, de las mini devaluaciones que todos los días realiza el Banco Central al dólar oficial. José, me parece que por ahí va a estar, si es cierto este control que van a hacer sobre estas empresas, 720 empresas con 13.000 operaciones para que refacturen,
y que había, digamos, sobrefacturación de importación y subfacturación de importaciones. Bueno, si esto también se termina de concretar, puede ser una medida que ayude a mejorar el superávit comercial y las expectativas. Yo no... Se irá a mantener... Para mí este dólar sigue siendo caro, Mariano. Dólar sigue siendo caro. Se irá a mantener un dólar, estaríamos hablando que un dólar más o menos a 2.70, estaríamos hablando algo correcto. Es difícil definir el valor. Yo siempre digo, si yo tuviera la capacidad de definir cuánto tiene que valer el dólar, no estaría acá, estaría viviendo en un país muy tranquilo, invirtiendo en comprando y vendiendo dólares. Digo, la verdad que uno no sabe, uno puede ver tendencias. Lo que sí sé, lo que sí estoy en condiciones de contarte a vos y a los oyentes, que este valor de dólar es muy caro. Para que tengan una idea, el dólar, cuando salió de 1 a 4 la salida de la convertibilidad, ¿te acordás que subió de 1 a 4? Ese dólar hoy sería de 2.70, 2.80 aproximadamente. Claro, hoy estamos en 300. Digo, solamente hay que ir a la hiperinflación o a octubre del 20 para encontrar un dólar tan caro como este. Daría la impresión que si el compromiso de respetar el acuerdo con el fondo se da, si el déficit baja, si es cierto que no va a aceptar más adelante transitorio del Banco Central, que por ahí la gente no sabe qué es eso es el famoso emisión para pagar gastos, digamos. Si esto se da y no hay ninguna fantasía contable que permita financiar por otro lado, digamos, estas son medidas encausadas a disminuir el déficit, a disminuir la cantidad de dinero en la economía y por ende a quitarle presión a la inflación y a dinero que se va a los tipos de cambio libre. Así que debería tranquilizarse el dólar, bajar un poco y subir la brecha. ¿Cuánto va a bajar? Y no estoy en condiciones de afirmarlo, pero si esto se aplica, debería bajar. Este valor de dólar es alto, es un valor de estrés, y si el mercado le termina creyendo a las medidas de Massa, y Massa puede demostrar que las puede implementar, o sea que estos anuncios terminan siendo medidas y que esas medidas terminan siendo políticas, digamos, que se gestionen, rápidamente deberían recuperar los valores de los activos argentinos, estos títulos públicos y dólar, y acciones, y el dólar se debería tranquilizar. Esto es lo que debería pasar. ¿En qué magnitud? No estoy en condiciones de decirlo. Si el mercado no le cree, si Massa no tiene la capacidad de comenzar a implementar alguna de estas medidas en el corto plazo y quitar la duda o la cautela que tenemos todos hasta ver su implementación, probablemente siga nervioso, y probablemente mucho más nervioso, porque Massa aparecía como la persona que tiene la posibilidad política de realizar los consensos necesarios para poder hacer el ajuste que la economía argentina necesita. Es muy buena la explicación. Ahora yo te pregunto algo que seguramente doña Rosa está escuchando, José. El hecho de que las medidas obviamente son para los mercados, tanto sea exportadores, para el campo, para el sector empresario, que bueno, anoche se hablaba mucho que el sector empresario, el de mayor envergadura, le hizo un guiño de ojos sobre las medidas. Digo, ahora, ¿le podés dar un pequeño resumen o una frase para el laburante, para el pyme, para el emprendedor, para ese que está escuchando la radio y que diga qué significan las medidas, digo, más allá de hablar de dólar o no, porque tengamos en cuenta que no todo el mundo hoy puede comprar en dólares, o puede ahorrar en dólares? Digo, ¿qué va a pasar? Digo, le hablamos a esa persona que tiene la cuota que le va a vencer del crédito, le hablamos a esa persona que dice, voy a dejarme los ahorritos para cambiar el auto. ¿Podemos hablar de eso, José? Sí, podemos hablar. Seguramente muchas de estas medidas van a impactar en el bolsillo de la gente. La factura de gas no va a ser igual si no se anotó en el subsidio, y claramente va a venir con aumento, o si consume más de 400 watts, porque esa es otra modificación que ha hecho en la segmentación, va a perder el subsidio. Bueno, digamos, probablemente va a tener un impacto por ese lado. El impacto sobre tasa de interés va a estar, porque lo que no ha dicho Massa, pero sí se está implementando, es tasa de interés más elevada, apuntando a que sean reales positivas y que esté por sobre la inflación. Así que el que tenga depósito en plazo fijo va a tener una buena noticia, y el que tenga préstamo va a tener una mala noticia. Claro. Pero digamos, lo que yo quiero que nos quede claro a todos, y nos dejemos de engañar con que esto implica un ajuste, pero si no lo hacemos,
no vamos a estar ajustados. Miren, hace 4 años que nos vienen ajustando la inflación. El mes nos ajustaron 10%. 10%, pero no en el aumento de la boleta del gas. 10% en todo. En todo, es cierto, O sea, en todos los alimentos que compramos. Hay alimentos que subieron 30%. O sea, 30%. Nos vienen ajustando hace 4 años. Entonces, desde el 2018 para esta parte nos vienen ajustando con inflación. Entonces, lo que la política no te quiere anunciar, porque no es políticamente correcto, y lo que nosotros no queremos escuchar, que es que nos van a ajustar la tarifa o que nos van a quitar los subsidios si no lo necesitamos. En el fondo, digo, tanto subsidio como planes, si estamos abusando del sistema de planes y no lo necesitamos o no lo necesitan. Entonces, todo eso que nos dicen como que eso va a ser un ajuste, en realidad nos vienen ajustando hace rato. Cuando a los jubilados le dieron 1.700 pesos este mes de bono, en realidad con una inflación que le carcomió gran parte de su beneficio jubilatorio, parece una broma. Entonces digo, la verdad que lo mejor que le puede pasar a los que nos están escuchando, sean trabajadores, sean jubilados, si son trabajadores formales o informales, no importa, y si son pequeños comerciantes, pequeños productores, es que las medidas tengan éxito, no para que el dólar baje, sino para que la inflación se detenga. Claro. El peor enemigo que tenemos, la clase media y la clase trabajadora, es la inflación. Claro. Y para detener la inflación hay que detener lo que lo origina, y lo que lo origina es un déficit fiscal exacerbado, no porque no recaude el Estado, porque viene creciendo. Claro, sí, a ver, hablarle a esa señora que el gasto fiscal es también el gasto del Estado, digamos, el que tiene el Estado desde hace décadas y que no lo puede para nada congelar ni erradicar. Claro, cuando nosotros, Patricio, decimos que las tarifas están subsidiadas, lo que hay que saber es que no las subsidia ni el gobierno ni el gobierno anterior, ni el anterior. El que lo subsidia es el contribuyente, claro, el que paga impuestos. Y no es la gran empresa solo la que paga impuestos. Todos los que consumimos pagamos impuestos. Totalmente. Gran parte del valor que compramos de un servicio o de un bien tiene un montón de impuestos. O sea, aunque a vos no hagas la declaración jurada y vayas al banco a pagar, cada vez que consumís algo estás pagando 40% de ese valor en impuestos, 21% de IVA, más ingresos brutos, más los municipales. Digo, entonces lo que hay que tener en claro es que nos vienen ajustando por el lado de la presión tributaria y por el lado de la inflación. Claro. El ajuste, históricamente en Argentina, lo han hecho el sector privado. Claro. Así que eso, digo, no hay que, porque van a aumentar las tarifas, si el que no lo puede pagar tiene la posibilidad de tener un alivio, es una buena cosa. Los que podemos pagar la energía lo que vale, la tenemos que pagar. Y claro. Porque si no, la pagan todos por intermedio de impuestos. Totalmente. El gobierno no te da nada. El gobierno simplemente te distribuye lo que le saca a otro ciudadano y a vos mismo. Totalmente. Gracias, José, como siempre, muy amable, muy didáctico, digamos, charlar de esta manera, porque cuando uno ve los anuncios, hay gente que automáticamente puede ver un ratito, no entiende, pero también eso va a bajar a su vida en cuanto a la diaria, digamos, ¿no? Y hablo de la gente común, la gente que trabaja, y que de alguna manera no ve el impacto de lo que van a hacer las medidas. Más allá de que no son espontáneas, van a llevar su tiempo, pero por sobre todas las cosas entender a dónde está precisamente el punto de inflexión nuestro, que en realidad es lo que está diciendo. Bajar el gasto fiscal, tratar de combatir esa inflación y obviamente tratar de tomar otro rumbo económico, que es un poco lo que se espera, ¿no?, de acá en más para los próximos 90 días. Así es. Ojalá que en beneficio de todos las medidas se puedan implementar, tengan el éxito esperado en combatir la inflación y tranquilizar las expectativas para que las próximas medidas que haya que tomar, tanto ya sean de mejora del salario real de los trabajadores, de las jubilaciones, de los jubilados y pensionados y demás, puedan tener un efecto duradero y no sean consumidas en los próximos 15 días como suele ocasionar, como suele suceder cuando te dan un subsidio o un beneficio o un IFE financiado con emisión, donde te dan hoy y te lo come la inflación en los próximos 60 días. La verdad, te quiero decir una cosa, José, tomalo como un elogio. Es bueno cuando charlamos a alguien no solamente positivo, sino en este caso tan didáctico que podamos entender lo que estamos hablando. Gracias, José, buen día.
día, ¿eh? Un abrazo grande y que tengan todos muy buen día. Gracias, muy amable. Estamos en la mañana de la radio.